Buenos días a todos, bienvenidos a este pequeño paréntesis, este pequeño capítulo especial donde os contaré 5 semillas para poder introducir en este pequeño mapa que estamos desarrollando esta aventura de este hidalgo oscuro que intenta alzarse con el poder, que puede dar pie a distintos acontecimientos y que pueden servir de ayuda para pequeños one-shot o para introducirlos en vuestras campañas. El primero, uno que me gusta mucho para poder introducirlo, de hecho, se parece bastante a la esencia que intenté coger en una pequeña campaña de Symbaroum, que es hacer que el grupo puedan llegar a ser unos bandidos. Por ejemplo, vamos a introducir que en las cercanías de este pueblo, de esta ciudad, hay una mazmorra. Puede ser una mazmorra importante, conocida, una mera cueva cerca de la costa o unas ruinas en el bosque. En sí, el lugar da igual, el que tú quieras poner según tu mapa, pero que haya un lugar, una aventura o un tesoro que descubrir. El principal enemigo de esta aventura van a ser un grupo de bandidos, unos aventureros fallidos, unos guardias al que una flecha le alcanzó la rodilla o cualquier idea o concepto que quieras darles, sobre todo darles personalidad. Es importante que estos villanos, estos rufianes, sean, como se suele decir, de 3 al cuarto, bajos niveles, poco inteligentes y de hecho que sean meramente conocidos en el pueblo, que los propios guardias al verlos los puedan reconocer. Haciendo esto, lo que queremos es que estos bandidos no tengan la posibilidad de ir al pueblo y que ellos necesiten víveres, abastecimiento para su equipamiento, para refugio, alimento. Este grupo, por mera suerte, van a encontrar a un grupo de aventureros, mucho mejor equipados, mucho más fuerte que ellos, saliendo de esta mazmorra, de estas ruinas o de esta cueva. Los aventureros van a salir cansados, heridos, cargando a hombros al miembro de su grupo que hubiese caído en la trampa. Entonces, estos bandidos aprovecharían este momento para atacar de manera furtiva a nuestros aventureros, acabando completamente con ellos y saqueando su equipo. Y, obviamente, los bienes y botines que hayan podido sacar de los monstruos o de las recompensas de ese lugar. Es importante saber que cuando un grupo de aventureros no vuelve de una mazmorra, suponiendo que en el pueblo sepan que va a ir en esa mazmorra, no piensan de algo les atacó por el camino, ya sea a la ida o a la vuelta. El pensamiento lógico, la navaja de Occam, es algo ha pasado dentro de esa mazmorra. Así que justamente es lo que pasa. La fama o infamia de esa mazmorra empieza a aumentar. Un grupo no ha conseguido salir, ha ido un segundo grupo y ha corrido la misma suerte. Y se empieza a hacer esta rumorología en todas las tabernas del pueblo. Estos bandidos cada vez se van haciendo más y más poderosos, pero únicamente en que tienen pues más objetos mágicos, pociones, mejor equipamiento, pero ellos en sí siguen siendo un reto sencillo de pasar. Desde aquí, y para introducirlo en nuestra aventura, aunque podéis coger esta idea para un pequeño one-shot o introducirlo de otra manera, es fácilmente que nuestros jugadores, nuestros aventureros, decidan explorar ellos mismos la mazmorra y pueden pasar dos vertientes, que han ido demasiados pocos grupos todavía y, por tanto, solo un porcentaje o las primeras salas de la mazmorra han sido saqueadas o las trampas han sido destruidas, o que toda la mazmorra en su conjunto ya haya sido saqueada. Es decir, nuestros jugadores pueden rolear media mazmorra o que esté completamente vacía. Pero lo importante es el salir cuando se encuentren a los bandidos. Porque aquí, pese a que estamos poniendo un reto sencillo, estamos poniendo mucho equipamiento, mucho botín. Y es cierto que no hace falta poner grandes objetos mágicos, son meros aventureros, pero pueden llegar a tener muchas armas, muchas armaduras, incluso algunos grimorios si consiguen acabar con algún joven mago. Teniendo esto, aunque es cierto que no es un equipamiento que le puedan llegar a sacar mucho uso, aunque es fácil hacer este upgrade a las clases marciales de que consigan cierto equipamiento, no es algo que se vayan a volver meramente ricos. Pero aquí entra el dilema moral del grupo. ¿Le entrego esto a las familias como para que recen por sus muertos y les desvelo todo lo que les ha pasado? ¿O ya sea me quedo yo con este botín y me voy a otro pueblo a venderlo? ¿O viendo que estos bandidos tienen bastante inteligencia y un buen plan, pero les falta poder, quizás puedo convertirlos en mis lacayos? Independientemente de esto, si los aventureros no van a la mazmorra
o deciden no desvelar el secreto de esta, es bastante sencillo que algún aventurero de alto nivel, incluso alguien casi considerado como un héroe o alguien bastante conocido por sus leyendas de los bardos, termine llegando a este nuestro pueblo, donde nuestro hidalgo intenta hacerse con el poder. Ante la presencia de un héroe, alguien, un aventurero conocido, famoso, y sobre todo que él sabe que se va a oponer a sus esfuerzos, es posible que, por el mero hecho de que nuestros jugadores hayan decidido quedarse ellos con el tesoro y callarse la boca sobre lo ocurrido, ese héroe venga hasta el pueblo e ir a la mazmorra. Entonces, nuestro hidalgo cancela todos sus planes, intenta deshacerse de todas las pruebas. O bien, ya sea porque nuestros jugadores han terminado trabajando para este hidalgo, es decir, es una campaña mucho más gris o incluso oscura, puede que tengan que planear cómo acabar furtivamente con ese héroe, ese aventurero o héroe mucho más fuerte y poderoso que ellos, pero solo es uno, está desprevenido y nuestros héroes tendrán que utilizar, nuestros jugadores tendrán que utilizar sus argucias, sus artimañas y subterfugio para poder acabar con esa amenaza. 2. En la taberna del pueblo, la más grande o más conocida, o incluso si al final decides coger un mapa más pequeño que el que yo he usado, puede ser incluso la única taberna. Aquí puedes hacer dos opciones, que sea uno de los jugadores el sujeto, el que hace la acción, o que sea un NPC random. Pero el enigma, la incógnita, es que al capitán de la guardia, el que sostenta el rango militar más grande en este pequeño pueblo o ciudad, ha perdido la llave del fortín. Cuando estaba en la taberna, dejó el abrigo en la entrada para sentarse cerca de la chimenea, calentarse y beber. Ahí podemos hacer que, de manera furtiva, alguien aposta le cogió ya sea la llave o el abrigo, o de una manera completamente equívoca, un sujeto, alguien sin darse cuenta, cogió el abrigo del capitán de la guardia equivocándoselo con el suyo y llevándose la llave del fortín. El fortín, por cierto, en unas pequeñas ciudades es donde suelen guardar ya sea todas las armas para la guardia, una especie de arsenal, o al menos las más poderosas o importantes, y sobre todo guardan ahí gran parte de las riquezas de ese pueblo o de esa ciudad. Alimentos en caso de asedio o incluso algunas armas como aceite o pequeñas armas de asedio para defenderse en las murallas en caso de un ataque. Ahí es completamente opcional según qué mapa hayáis cogido, pero es prácticamente una mezcla entre un banco de alimentos, de equipamiento y de dinero de la ciudad. Aquí entonces empieza algo muy importante, porque se lía mucho políticamente. Nuestros jugadores pueden tanto optar a trabajar con los guardias por la enorme recompensa o favor que pueden otorgarles a los aventureros que la encuentren, o bien pueden, si han ido por ese camino del mal, intentar utilizar la llave para enriquecerse ellos mismos. Pero para nuestro hidalgo, esta es una oportunidad excelente, porque nuestro hidalgo puede decir, aquí tengo la oportunidad perfecta para enmarronar al capitán de la guardia actual, que es alguien completamente legal y en contra de mis intenciones políticas. Y si consigo hacer o enmarronarle para conseguir echarle y poner a uno de mis lacayos, alguien de confianza, ya tengo el poder marcial dentro de esta ciudad. Pero lo importante, y a mí el giro que me gustaría que le dieseis a esto, es que la guardia se volviese muy inquisitorial. Aunque esté llevado por este capitán de la guardia legal, que una buena persona, alguien justo, quiero que la importancia de todo ese dinero, esos alimentos para el pueblo, que puede hacer fácilmente que no sobreviva gente ese invierno, quiero que roleéis que la guardia se vuelve inquisitorial, que tengo que revisar tu casa, tú contra la pared y te voy a registrar. Podéis hacer incluso que sean racistas, de que si hay alguna raza, algún clero o cualquier cosa, meterle eso. Porque no existen las personas 100% buenas. Aunque os hagáis un Jaime Lannister, ponerle alguna cosilla turbia, porque hay que hacer personajes grises. Y entonces es cuando nuestros jugadores, aunque se encuentren la llave y aunque quieran devolverla, que tengan esa duda de, es que si voy y digo, la encontré, es muy fácil que termine en prisión.
de que tengan ese miedo de es que tengo que tirarla como para que ellos la encuentren, tengo que deshacerme de ella, aunque no la quieran ni siquiera utilizar, porque ahí hay muchos poderes. Está toda la guardia buscando, está el hidalgo intentando encontrarla para acabar con el jefe de la guardia y quedarse él con poder poner a alguien en ese puesto de poder. Entonces están pasando muchas cosas por la mera tontería de que a lo mejor alguien se equivocó cogiendo su abrigo. 3. Esta me gusta mucho, pero porque a mí siempre me gusta, quizás suene un poco machista, pero me gusta cuando hay algún druida o alguna chica que le guste mucho estos animalitos, poder ponérselos, darles eso que defender. También es cierto que no tiene que solo que ver con druidas o con chicas, también me gusta que si hay alguien, vamos a decir, un chaval joven, alguien que le guste demasiado, pues, ser bruto, un bárbaro, un salvaje, una especie de soy el puto amo, no tengo sentimientos, me gusta que tengan esta opción, esta obligación de tener algo que proteger. Pero voy al lío. Me refiero, por ejemplo, en el tejado de la iglesia o en la catedral, si es que el tamaño del mapa es lo suficiente para que haya una catedral, podéis poner que en el nido de cigüeñas se ha descubierto un huevo, mucho más grande, distinto. Quizás tenga una especie de púas o colores y con forma extraña. Está bastante claro que no es un huevo de cigüeña ni de un pájaro normal. Si queréis, incluso, más que poner que de repente el pueblo está señalando en una dirección de un tejado y los jugadores se dan cuenta, podéis hacer que ellos sean los que se den cuenta. Incluso podéis aprovechar, sabiendo que tenéis esa información, que si alguien en algún momento se sube a algún tejado, a lo mejor ni siquiera le hacéis tirar. Desde este tejado veis esto. Ahora, teniendo este huevo, es cosa vuestra el nivel al que esté la campaña o lo que queréis hacer. Porque hay muchos animales y monstruos dentro de D&D que pueden nacer de huevos. Hidras, Olbers, grifos e hipogrifos, criaturas incluso más extrañas como las esfinges o algún ave, alguna águila gigante. Entonces le estás dando al grupo pues un huevo, que puede ser algo muy importante, algo que tengan que defender, algo que pueden vender quizás por mucho valor, pero sobre todo es un potencial compañero. Ya os digo, esto de poner un huevo, ponerles una pet o una mascota, a mí siempre me gusta mucho, incluso el pequeño Rasca de Baldur's Gate 3 sigue siendo un buen compañero. 4. Esto es sobre todo si tenéis pues estos conceptos más legal buenos o más del bien, tan característicos sobre todo de quizás algunos monjes, paladines, clérigos, sacerdotes, almas predilectas. Puedes hacer que estos jugadores, al estar meramente paseando por la ciudad, vean o se den cuenta de que está pasando, ya sea pues la encarnación de alguna pequeña deidad o incluso de algún semidios, aunque yo prefiero bajar un poco el listón y poner que es el Adalid, como el elegido de una divinidad. No me gusta tampoco ponerlos directamente de la deidad a la que están sirviendo, a no ser que haya habido un arco de personaje religioso que le lleve a ello. Pero de base, me gusta más que si están adorando a Tyr, puedan encontrarse a el Adalid de Yelmo, de Ilmanter, de Kelenborg o de cualquier deidad buena, pero no de exactamente la suya. Al encontrarse con este ente, fácilmente las opciones más lógicas es o hablar con él o seguirle. Si hablan con él, pues puede estar orgulloso de que ya le hayan reconocido y ser incluso como Dios benévolo, hablar con ellos, contarles información o transmitirles esa sabiduría. O bien, si le siguen, pueden ver cómo se va hasta la casa de a lo mejor un guardia o alguien, o el propio alcalde, a bendecir al hijo que le acaba de nacer. Simplemente algo bastante común y opcional. Si quieres también, puedes hacer que se acerquen al sacerdote local, al que trabaje en la iglesia, como que se va a reunir con él y hablarle, parecido a lo que hizo contigo si te pones a hablar, pero simplemente por conversar. No me gusta... Siendo D&D un mundo tan rico en monstruos, dioses, demonios, me gusta que tengan vida, que estén presentes, que los puedas ver o ver sus obras. Entonces me gusta amundanarlos, que simplemente los veas porque van a ir a una iglesia a verla porque la acaban de construir, ir a hablar con el nuevo sacerdote o
Quizás, si le quieras dar un poco más de sentido, que a ese sacerdote le vaya a transmitir una sabiduría, le vaya a enseñar un nuevo milagro, o le vaya a bendecir por su enorme fe. 5. Esto, aunque también tiene que ver con la iglesia, da pie a mucho más juego para todo el grupo. Por ejemplo, ese sacerdote, el que antes decíamos que podía ser el que le recibiese a esta deidad, o que también decíamos antes que podía haber sido el compañero, el contacto de alguno de nuestros jugadores en la ciudad, por ya sea unas meras pintadas, algún cometido, objetivo o misión que le pueda dar a un personaje en concreto, pues quizás ahora hay revuelo porque ha hecho algo herético. Por ejemplo, digamos que de repente ese clérigo decide donar todos sus bienes, a convertir la iglesia en un refugio para los sin techo, darles comida, alimento, darles todo el dinero. Entonces, de repente, todo el pueblo, el alcalde, la guardia, incluso los jugadores, pues se van a ver agradecidos por ellos. Al fin y al cabo, está dejando de tener ese altar, esas gemas, ese oro, y está empezando a hacer el bien hacia el pueblo. Es algo positivo. Pero ahí podemos meter esta subtrama un poco oscura que toca los conceptos del bien en las deidades, porque pueden venir otros clérigos u otros sacerdotes de distintos templos a decirle: ¿qué estás haciendo? Entonces puede haber una pelea en ese pueblo. Distintos sacerdotes, incluso altos cargos, depende de la deidad que hayas metido, tienen un nombre, un lore y unas vestiduras distintas. Entonces, el conflicto puede ser que esos extraños, pero de altos rangos eclesiásticos, vengan hasta nuestra ciudad a decirle: te vamos a excomulgar, te vamos a sacar de aquí y vamos a poner a otro que sepa hacer su trabajo. Pero todo el pueblo, el alcalde, todo el mundo, y sobre todo los beneficiados de estas decisiones, que prácticamente es todo el mundo, se ponen del lado de nuestro sacerdote. Y es ahí cuando para nuestros jugadores estamos abriendo dos vertientes importantes. ¿Me alío con el poder eclesiástico y me gano ese favor y seguramente mucho dinero? ¿O me alío al pueblo? Prácticamente están haciendo una leva de campesinos de: no, este es nuestro sacerdote y esa es la fe en la que nosotros creemos, no en la vuestra. Esto es importante para un grupo en conjunto, al fin y al cabo, objetivamente es a qué tipo de poder me quiero unir. ¿Al poder local, teniendo ahí al alcalde, o a un poder superior, que son los clérigos, obispos o cardenales de la religión que ya hemos escogido? Pero, ¿qué haría si nosotros tuviésemos ahí a un paladín o a un clérigo? ¿Qué abanico de dudas, debate mental, qué momento de necesito ir al baño, paramos la mesa porque tengo que pensar qué hago? Porque esto puede cambiar radicalmente mi personaje. Y en verdad no estamos haciendo nada raro o nada artificial. Estamos creando el posible principio de un arco de personaje. Algo que permita que uno de nuestros jugadores multiclasee, cambie su pacto, cambie la subclase, que tenga una paranoia mental de que necesite empezar un viaje, necesite resarcirse, que necesite viajar a una nueva ciudad, que necesite hablar con alguien importante de su religión. Y ahí estamos cambiando radicalmente a el grupo, sobre todo si hay un jugador implicado, como un clérigo o un paladín, y estamos haciendo que nuestro hidalgo se frote las manos, porque si quizás con lo de la llave podía haber movido el poder militar o marcial de esa ciudad, ahora puede decidir el poder religioso. Y si tiene nuestro hidalgo un bajo noble, el poder marcial y el poder religioso, ni el alcalde ni la corona él puede hacerse con la ciudad. Así que espero que os hayan gustado estas 5 semillas, estos 5 ganchos, y traeré otros 5 más próximamente.